En esta asignatura estamos aprendiendo todas las alteraciones que se pueden suceder en los pacientes quirúrgicos, ¿verdad? En técnica están aprendiendo a hacer nuditos, sutuditas, hermoso, perfecto, precioso. Pero ¿saben qué? Un buen médico no solamente va a saber hacer la parte operativa, manual, sino también aquella parte de la boca que la corona tiene. Y si alguien por ahí quiere ser cirujano o hacer alguna especialidad que tenga relación con el ámbito quirúrgico, va a tener que ver alteraciones que se suscitan gracias a los procedimientos quirúrgicos. Van a haber alteraciones, las principales van a ser las alteraciones de los líquidos y los electrolitos. Ustedes van a ver pacientes que van a tener deshidratación, sobrecarga o alteraciones de la concentración de algunos electrolitos, como es en el caso de la alteración del sodio y del potasio. Yo creo que hoy ya no quiere trabajar conmigo. La osmolaridad del espacio en el líquido extracelular depende principalmente del sodio, porque es uno de los electrolitos que más abundan, ¿no es cierto?, en el extracelular. Yo les voy a mostrar una tablita comparativa en la anterior clase, donde veíamos las concentraciones de sodio, potasio en el intracelular y en el extracelular, y cómo fuera de la célula lo que más abunda es el sodio. De hecho, el valor sérico, o sea, el valor de sodio en el plasma, es igual al valor del sodio en el espacio intersticial, ¿ya? El líquido que hay intersticialmente. ¿Cuál es el valor normal del sodio en el plasma? ¿Cómo puede decir? Muy bien. 135 a 145 mil equivalentes. Sin embargo, en el interior de la célula esa cantidad es muy pequeñita, muy pequeñita. Cuando tenemos alteración en la concentración del sodio, vamos a tener alteración de la tonicidad de los líquidos corporales. Todos los líquidos corporales, porque la concentración de sodio y agua se controlan de forma independiente, pero van reguladas una con la otra. La alteración del sodio puede causar como hipovolemia, hipervolemia o normovolemia. O sea que yo puedo tener mucho sodio en una cantidad media de agua, o en gran cantidad de agua, o en poca cantidad de agua. Puedo tener mucho sodio. O al revés, puedo tener poquito sodio en una cantidad normal de agua, abundante o poca. O sea que son dos cosas que van de manera independiente, pero se pueden suscitar en todas las patologías quirúrgicas. ¿Cuánto es el consumo diario de sodio? Nosotros deberíamos consumir de 3 a 5 gramos de cloruro de sodio. Y vamos a ver ahora la primera alteración del sodio, que es la hiponatremia. Si el valor normal de sodio va de 135 a 145, por debajo de esa concentración estaríamos hablando de hiponatremia y por arriba estamos hablando de hipernatremia. Los cambios del sodio van a alterar directamente el agua corporal total. Yo les decía hace ratito que el sodio arrastra agua. Como ustedes ven acá, miren, donde está el sodio están las moléculas de agua. Van juntitas, una pareja neurotóxica, ¿no? ¿Está? El sodio jala y se lo lleva contra su voluntad las moléculas. Por arriba del valor normal se denomina hipernatremia y por debajo de ese valor normal se denomina hiponatremia. Cada una de estas situaciones tiene síntomas diferentes, tiene alteraciones del estado general y tiene una manera diferente de corregir. Cuando se da una hiponatremia sería un sodio sérico por debajo de 135 mil equivalentes litros. La hiponatremia tiene una clasificación que es por su evolución y por su gravedad. Por su evolución, la hiponatremia puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda cuando tiene menos de 48 horas y crónica cuando tiene más de 48 horas de evolución. Por su gravedad puede ser leve, moderada o severa. Leve cuando tiene entre 125 y 134 mil equivalentes, moderada de 115 a 124 y severa cuando tiene menos de 115 mil equivalentes por litro. O sea, de 10 en 10. ¿Y cómo son los síntomas de los pacientes que tienen alteraciones del sodio? La hiponatremia leve nos va a dar pacientes con cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria.
irritabilidad, trastornos de la marcha, inestabilidad, tendencia a caída e incluso depresión. ¿Quién sabe qué cefalea? Dolor de cabeza. Déficit de atención, que le habla al paciente y el paciente en la luna, como ustedes a veces ven. Techo, se distrae por las manchas de la pared, no presta atención a una conversación habitual. Alteración de la memoria, no recuerda lo que pasó hace 1 hora, 2 horas, 3 horas. Irritabilidad, todo le enoja, todo le molesta, quiere pelearse con todo el mundo. Trastornos de la marcha, usted lo ve que empieza a caminar, medio estira la pierna, medio chueco. El paciente que no tiene trastorno habitualmente de la marcha. Y depresión, pues bueno, ya saben que es eso, se pone demasiado triste, llora por nada. Cuando tenemos una hiponatremia moderada, tiene todos estos síntomas y además tiene náuseas, vómitos, confusión, desorientación y bradipsiquia. ¿Quién me puede decir qué es bradipsiquia? Se hace levantar el brazo a la persona que sepa qué es bradipsiquia. ¿Apellido flaco? ¿De nuevo? Vamos a manejarlo así porque si no, ¿Olivera de sopa? La bradipsiquia, bradilentopsiquia, pensamiento, una persona que piensa muy lento, tiene disminución de las funciones superiores. Confusión, desorientación, usted le habla, le dice, ¿sabes dónde estás? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo estás? Y le va a contestar churrasco, sonso, café con pan. Nada que ver su respuesta, no está confundido. Desorientado, ¿sabes dónde estás? Sí, ¿dónde? En el estadio, en su casa, o en la clínica. Entonces, va desorientando a la persona. Una hiponatremia severa tiene todos los anteriores mencionados y además puede estar en el estupor, pueden producirse convulsiones, depresión respiratoria y último coma. Como ustedes ven, son síntomas bastante serios. Alteraciones mínimas de 20 miliequivalentes pueden producir grandes cambios en el paciente y pueden causar la muerte. Los síntomas son alteraciones de la marcha, convulsiones, desmayos, etc. Ahora, ¿y por qué se produce todos estos síntomas neurológicos? Se producen por una intoxicación celular hídrica. Si usted tiene una disminución de la concentración de sodio en el espacio extracelular, ya dijimos nosotros que lo que medimos es el líquido extracelular, especialmente aquel que se encuentra en el plasma, la sangre. Ese líquido vascular es el único que podemos utilizar para cuantificar el sodio. Sacando una muestra de sangre y llevando a la máquina para hacer un recuento de cuánto de sodio hay. Yo no puedo agarrar todas las células del cuerpo y romperlas y ver cuánto de sodio tiene cada una para saber cuánto de sodio hay dentro del cuerpo. Pero sin embargo, si cuantifico el sodio que hay en la sangre, puedo tener una estimación de cómo está el sodio aquí adentro y aquí también. Porque hay cierta similitud entre este líquido intersticial y el plasma, y eso nos da una idea de cómo está aquí adentro. No se olviden que aquí el sodio abunda más que el que hay aquí en el interior de la célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar si el sodio disminuye? Va a disminuir la osmolaridad. La osmolaridad plasmática que da esa densidad al plasma. Esas moléculas que ayudan a que el agua se encuentre dentro del espacio vascular. Si disminuye la osmolaridad plasmática, ¿qué va a pasar? Por un proceso de osmosis, el agua va a un lugar de menor concentración hacia uno de mayor concentración. Si la osmolaridad es mayor en el interior de las células, porque aquí va a tener más moléculas e iones que la que normalmente hay en el espacio vascular, por osmosis el agua va a entrar a la célula. ¿Y qué vamos a tener? Una intoxicación hídrica en todas las células del cuerpo. ¿Cuáles van a ser las más dedicadas a poder producir una intoxicación hídrica? O sea, una edematización de cada célula. Las células neurológicas. ¿Qué pasa con estas células neurológicas? Si usted se golpea el brazo, se edematiza el brazo, se hincha así para los lados. Usted lo ve, su brazo hincha. Pero ¿qué pasa si el cerebro, las células neuronales, las neuronas, el parénquima cerebral se edematiza? No
tiene hacia dónde expandir. Por lo tanto, queda encajonado dentro de esta bóveda craneana. Y al intentar aumentar el volumen del tejido, no tiene para dónde expandir y se encaja más dentro del cerebro. Y ocurre lo que se llama aumento de la presión intracraneana. El aumento de la presión intracraneana nos va a producir un compromiso de la vascularización que le llega ahí arriba. Porque como hay tanta presión, las carótidas que están llevando sangre no van a vencer la presión que tiene ese tejido para poder hacer que llegue sangre. Si usted agarra y aprieta su dedo, ¿qué va a pasar con su dedo? Se va a poner blanco, ¿no es verdad? No le va a llegar sangre. Entonces lo mismo va a pasar en el cerebro. Usted tiene un aumento de la presión ahí adentro, dentro del cráneo, no va a poder vencer la presión los vasos sanguíneos. Llega un punto en que se va a comprometer también la vascularización y eso empeora más el deterioro celular. Entonces, por eso es tan grave la alteración del sodio, la hiponatremia. ¿Y qué voy a tener yo en estos pacientes? Primero voy a tener que clasificar el grado de hiponatremia y tengo que evaluar la velocidad en la que ha ocurrido la hiponatremia para saber si esta es aguda, si esta es crónica y qué tipo de hiponatremia hay para corregirla. Como aquí juega un papel importante la ósmosis, las correcciones no se pueden hacer de manera apresurada, porque también pueden producir un colapso de las células, especialmente de las neuronas. Entonces, es importante que conozcamos cómo se hace una corrección apropiada. Para eso vamos a recordar nuevamente el concepto de osmolaridad plasmática, que lo tengo aquí abajito, ustedes lo pueden ver. 2 por sodio más potasio, más glucosa entre 18, más nitrógeno ureico entre 2.8. Y vamos a recordar que el agua corporal total se saca, se obtiene multiplicando el peso, en el caso de los varones, por 0.6 y en el caso de las mujeres por 0.5. En las personas de la tercera edad disminuye el 0.5 esta fórmula. Se multiplica en los hombres el peso total por 0.5 y en las mujeres por 0.45. Hay que recordar también que la actividad fisiológica y química de los electrolitos va a depender del número de partículas por volumen y sobre todo de las partículas que son osmóticamente activas, que son estas de acá: el sodio, el potasio, la glucosa, la urea. ¿Y cuál es la cantidad de osmolaridad osmática normal que debería haber? Va de 280 a 290 miliosmol kilogramo de agua. Esto más o menos 10, o sea que puede ser hasta 310, ya más o menos 10 más en cada compartimento. Y entonces nosotros vamos a ver que hay diferentes alteraciones de la hiponatremia según la cantidad de agua. Por ejemplo, si normalmente yo tengo una cucharada de sal en este recipiente, que tiene que tener la mitad de agua, eso es lo normal. Si yo le pongo, ya no le pongo una cucharada, le pongo una cucharilla pequeñita, ya tengo hiponatremia, porque tengo poco sodio, ¿no es cierto? Pero además, si yo tengo una disminución de la cantidad de agua, voy a tener hiponatremia en poco líquido. O si tengo una gran cantidad de agua, voy a tener hiponatremia en un líquido mayor, en mucho líquido. Y de ahí que nosotros podemos tener soluciones hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Las soluciones hipotónicas, como su nombre lo dice, tonicidad, baja tonicidad, estamos hablando de una osmolaridad menor a 280. Yo tengo baja concentración de solutos. Un ejemplo de una solución hipotónica es el suero fisiológico o solución salina al 0.45%. Eso es un ejemplo de solución hipotónica. Una solución isotónica normal, quiere decir iso, una tonicidad normal, donde la osmolaridad está entre 280 y 295 miliosmol. Eso sería lo ideal en el cuerpo, ¿ya? Pero podemos tener otras situaciones en las que necesitemos administrar soluciones isotónicas. ¿Qué solución será isotónica? La famosa solución salina normal al 0.9% o suero fisiológico al 0.9%. Eso es una solución isotónica. ¿Cuándo ocurre? Cuando la concentración de solutos es igual en los dos compartimentos. Si yo tengo aquí una membrana semipermeable, tengo en este compartimento la misma cantidad de moléculas que hay en el otro y entonces tenemos una solución pareja. Una solución hipertónica, estamos hablando que tiene una osmolaridad mayor a 300, quiere decir que hay muchas moléculas osmóticamente activas. ¿Cómo sería una solución hipertónica? Por ejemplo, aquí yo voy a tener muchas moléculas en este compartimento.
va a haber mucha tonicidad aquí, molecular. ¿Qué solución puede similar este tipo de solución hipertónica? La solución salina normal al 3%. Estamos hablando de suero. Cuando digo soluciones salinas, son suero, ¿ya? Entonces tengo solución hipotónica, la solución salina normal al 0,45%, es pobre en electrolitos. La solución isotónica, solución salina normal al 0,9% o solución fisiológica también llamada, esa es normal igual al plasma, tiene la misma polaridad. Y una solución hipertónica que tiene muchas más moléculas osmóticamente activas, la solución salina normal al 3%. Una polaridad mucho más grande. ¿Por qué les digo esto? Porque lo vamos a necesitar para poder hacer corrección. Bueno, y esta tablita hermosa, donde habla sobre la hiponatremia. Tenemos dos tipos de hiponatremia: la hiponatremia real o verdadera y la falsa hiponatremia. La hiponatremia verdadera es aquella en la que tenemos una disminución de la osmolaridad plasmática. Porque si tengo hiponatremia, poco sodio, el sodio es una de esas moléculas que son activas para la osmolaridad. Entonces, si tengo poquita, se afecta toda la osmolaridad y por lo tanto tengo baja osmolaridad. ¿Qué tipo de hiponatremia verdadera tenemos? La hiponatremia verdadera asociada a poco volumen, que se llama hipovolémica, la que tiene un volumen normal de líquido, normovolémica, y la que tiene un volumen aumentado de líquido, que se llama hipervolémica. ¿Cómo identifico cuál es hipovolémica, normovolémica o hipervolémica? Según la presión arterial. Si la presión arterial está bajita, podemos estar frente a una hiponatremia hipovolémica. Si la presión es normal, normovolémica, y si la presión es alta, hipervolémica. Sin embargo, hay otras situaciones que me pueden dar una falsa hiponatremia o pseudohiponatremia. Cuando yo tengo alteraciones de otras sustancias que también son osmóticamente activas, como por ejemplo la glucosa, los lípidos que no están en la fórmula pero que también pueden simular, ¿ya? O las proteínas que pueden simular a estas moléculas. Entonces, si yo tengo pseudohiponatremia con osmolaridad normal, podemos estar ante una hipertrigliceridemia, quiere decir muchos triglicéridos en sangre. Esas moléculas pueden fingir, ¿ya?, que arrastren osmolaridad, pero son moléculas de grasa. No tienen nada que ver con el sodio, pero activan, modifican la densidad de ese líquido vascular. Tenemos también la hiperproteinemia, muchas moléculas de proteínas por ahí volando y que también van a aumentar la densidad del líquido vascular, pero no tiene nada que ver con el sodio. Por eso es falsa hiponatremia o pseudohiponatremia. Y por último tengo la pseudohiponatremia con osmolaridad aumentada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tengo yo sustancias que también son una de estas que pueden modificar la densidad o la tonicidad del líquido vascular, como por ejemplo ocurre en los pacientes que tienen hiperglucemia. El paciente diabético que tiene hiperglucemia tiene muchas moléculas de glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tanta glucosa aquí? Sube este componente y por ende la osmolaridad también va a ser mayor. En vez de tener 110, tiene 500, digamos, de glucosa. Entonces, el resultado de esta fórmula va a ser muy alto y la osmolaridad va a ser superior. Este aumento de la osmolaridad no tiene nada que ver con el sodio, pero va a modificar el agua gracias al cambio de la osmolaridad y va a deshidratar a las células y entonces vamos a tener síntomas parecidos. Por eso es importante identificar la causa. Y otra causa que me puede dar hiponatremia con aumento de la osmolaridad es cuando se le administran a los pacientes manitol. Ya van a ver ustedes en qué situaciones se les da manitol. Me puede producir también deshidratación celular. ¿Ya? Esas son entonces la clasificación de hiponatremia. Otro parámetro que me puede ayudar a hacer diagnóstico es medir el sodio en la orina. Si el sodio en la orina es menor a 20, quiere decir que tenemos pérdidas extrarrenales. Quiere decir que el riñón no está perdiendo sodio. El riñón no está perdiendo sodio. Lo normal es que tenga 20 o menos. Pero si yo tengo menos a 20, quiere decir que el riñón no es la causa de la pérdida de sodio. Estamos hablando de hiponatremia. Pueden ser causas extrarrenales, podemos tener nosotros pacientes que, si son pérdidas
vamos a tener presión arterial bajita y vamos a tener una hiponatremia hipovolémica. Está perdiendo por otro lado, que no es el riñón, por ejemplo, puede perder por el sistema gastrointestinal. Cuando tengo pacientes psiquiátricos que toman mucha agua, pero estamos hablando de que toman unos 15 litros de agua al día, y no es normal tampoco, por compulsión, se llama eso potomanía, tomar agua de manera compulsiva, o polidipsia, aquella gente que todo el tiempo siente la necesidad de tener algo que está fluyendo por la garganta, sed todo el tiempo, ya sea por otra causa. Entonces estos pacientes van a tener una presión arterial normal y el sodio urinario va a estar menos a 20. Y otra de las situaciones que va a tener sodio menor a 20 y presión arterial elevada va a ser cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Sin embargo, cuando yo tengo un sodio urinario mayor a 20, en estos casos, el problema puede ser el riñón. El riñón está perdiendo el sodio y por eso es que se está perdiendo y tenemos hiponatremia. Poco sodio porque el riñón lo está dejando fugar. Pérdidas renales me van a dar presión arterial bajita, porque como les dije hace un momento, el sodio va jalando agua. Entonces, si el riñón está dejando que se excrete sodio, va a también perder grandes cantidades de agua a jalar y vamos a tener una hipovolemia. Hay situaciones en las que puedo tener presión normal. Eso va a ser cuando tengo solamente una insuficiencia suprarrenal, cuando tenemos hipotiroidismo, cuando hay pacientes que consumen medicamentos como la tiazida, la hidroxorotiazida, que son diuréticos, que dejan perder sodio, pero no tanto como para que baje la presión. El síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que lo vamos a ver ahora. Y cuando tengo una presión elevada, estoy perdiendo sodio, pero no estoy jalando agua, no se está perdiendo agua. Y por lo tanto tengo una hipertensión. Ocurre en los pacientes que tienen insuficiencia renal, porque tienen la cualidad de perder moléculas de sodio, pero no dejan que pase el agua. Eso es porque está funcionando mal los glomérulos, ¿ya? Hay un problema propio de las nefronas y por lo tanto tenemos hipertensión. Yo sé que es un poquito complicado, pero hay que tratar de memorizar este cuadrito porque nos va a ayudar a hacer diagnóstico en adelante. ¿Cómo vamos a ver? Uy, ese cuadro plata. Vamos a hacer un esquema de secuencia de diagnóstico. Primero hay que determinar si tenemos o no una hiponatremia. ¿Cuándo vamos a tener hiponatremia? Cuando tenemos sodio menor a 135, ¿no es verdad? El segundo paso es demostrar qué tipo de osmolaridad tiene, porque ya dijimos hace un momento que la hiponatremia verdadera tiene osmolaridad baja, ¿no es verdad? Osmolaridad alta o normal, estamos hablando de pseudohiponatremia. Por lo tanto, hay que demostrar que la osmolaridad es baja. Y para eso tenemos que sacar la osmolaridad. Podemos tener entonces nosotros una osmolaridad normal que vaya de 280 a 290, más o menos 10. Una osmolaridad baja, ¿ya? Hipotónica, menor a 280. O podemos tener una osmolaridad alta, hipertónica. Entonces, para que estemos hablando de una hiponatremia verdadera, la osmolaridad tiene que ser baja. Ese es el primer requisito para que sea una hiponatremia. Entonces, cuando tengamos hiponatremia con osmolaridad baja o hipotónica, el siguiente paso que tenemos que hacer es valorar el espacio extracelular. ¿Y cómo vamos a valorar? Midiendo la presión arterial para saber si tenemos hipovolemia, hipervolemia o normovolemia. La presión arterial alta, baja o normal. Si la presión arterial es bajita, hipovolemia, el siguiente paso es medir el sodio en orina. Para medir el sodio en orina, te pide sodio en orina en el laboratorio. Y si es menor a 20, estamos hablando de pérdidas extrarrenales. Si es mayor a 20, estamos hablando de pérdidas renales. Sin embargo, en la hipervolemia, si el sodio es menor a 20, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Si el sodio en orina es mayor a 20, estamos hablando de insuficiencia renal. Y en la normovolemia, presión arterial normal, con sodio menor a 20, otomanía y polidipsia, con sodio mayor a 20, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, consumo de tiazida. El último paso dentro del esquema de conducta que se debe hacer es valorar la osmolaridad, desde luego, medirla. ¿Ya? También puede medir la osmolaridad de la orina. Si es mayor a 300, puede ser porque tenemos un aumento de la hormona antidiurética, y si es menor a 100,
podemos estar ante una portomanía. Esta es la manera de la clase de diagnóstico. Es el esquema que usted también va a aprender para ver qué va a hacer, qué paso a paso va a seguir. ¿Y qué es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Es cuando se produce una secreción de la hormona antidiurética y que no va asociada a una hipovolemia, induciendo una reabsorción renal de agua. Quiere decir que el riñón empieza a ahorrar agua, produciendo expansión de los líquidos corporales con hiponatremia e hiposmolaridad. Hay una dilución, aguanta y guarda tanta agua el riñón que empieza a diluirse todo lo que tiene. Se diluye el sodio y la molaridad cae. Entonces, ¿qué vamos a tener en un paciente que se sospeche de SIA? Vamos a tener un aumento de volumen por la dilución. Va a estar hipertenso y va a tener hiponatremia y va a tener hiposmolaridad por esa dilución. ¿Cuáles son las causas que me puede dar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Cualquier enfermedad neuropsiquiátrica, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades vasculares, neoplásicas, primarias o metastásicas, psicosis, otras enfermedades virales como el VIH, el síndrome de Guillain-Barré, la porfiria, la sarcoidosis, pueden producir un SIAD. El consumo de fármacos de manera prolongada como la ciclofosfamida, endovenosa, la carbamazepina en los pacientes que son epilépticos, vincristina, biplastina, aloperidol, amitriptilina, inhibidores de la monoaminoxidasa, bromocriptina, pacientes psiquiátricos reciben mucho esto y neurológicos también. Pacientes que tengan enfermedad pulmonar como neumonía, tuberculosis, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria aguda, asma, neumotoras, telestasia también pueden desarrollar SIA. Y otra que me encanta mencionar, el paciente postoperado, aquel que tenga respuesta metabólica al trauma, que haya sentido cualquier tipo de lesión, puede hacer SIA. Es que cualquier paciente puede tener esto sin saber identificar. ¿Cuáles son? Y otras idiopáticas, sin explicación todavía. Hay SIA que no tienen explicación porque no aparecen. ¿Cuáles son las causas? Hiperproducción del hipotálamo de la hormona antidiurética. Puede haber producción ectópica, o sea que tengamos células como el carcinoma pulmonar de células pequeñas, el carcinoma duodenal, pancreático del tipo. Todas esas células se alocan y empiezan a producir hormona antidiurética, células de cáncer. Podemos tener incremento del efecto de la hormona antidiurética. Por algunos medicamentos se vuelven más sensibles los receptores y entonces el cuerpo reacciona el doble o el triple a esa hormona antidiurética que normalmente se secreta. Aporte exógeno de hormona antidiurética como ocurre con la administración de vasopresina u oxitocina, o producción de otro componente antidiurético o hipersensibilidad a la hormona como los prolactinoma, en las macroglobulinemias de Walter, que son tumores. ¿Por qué se caracteriza el paciente con SIA? Va a tener hiposmolaridad, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Hipertensión, ¿verdad? Hipotensión, sobredaño mayor a 40. Vamos a ver un ejemplo ahora. Miren, esto es pan del día, se me ocurre. Pan del día son los accidentes de tránsito. Motociclista de 22 años ingresa en la unidad de cuidados intensivos 4 días antes por un politraumatismo. Un traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de conocimiento. En el ingreso es evaluado con tomografía cráneo, tomografía con contraste cráneo, que constata edema cerebral difuso y que evoluciona. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que se accidenta? Moto, choque, atropella y queda en coma, ¿no? Por ejemplo, edema cerebral y todo lo demás. Va a recibir un intenso plan de hidratación a este paciente. ¿Y qué va a pasar? Al doctorcito que estaba de turno se le pasó la mano y le puso mucho suero. Le van a poner coloides, cristaloides, que son tipos de sueros distintos. Fármacos vasoactivos. Cuando le ponemos vasoactivos es cuando la presión arterial ya no levanta, ya no está en una presión normal. Entonces toca administrarle drogas que hacen que el corazón tenga más fuerza, que la resistencia vascular periférica aumente para que pueda mantener la presión apropiada del paciente. Se mantiene poliúrico, quiere decir que tiene abundante diuresis. Desarrolla hiponatremia progresiva, o sea que poco a poco va disminuyendo la concentración de sodio. Y la presión intracraneal inestable, como tiene edema cerebral, la presión intracraneal sube, baja, sube, baja. El examen de sangre y orina muestra los siguientes datos. Glucosa o glucemia 115 miligramos por cilindro.
Urea de 15. ¿Cuánto es lo normal de urea? 35, ¿Cuánto es lo normal de urea? 45. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? 0,7 a 1,4. Todos deberían saber cuánto es lo normal de urea y creatinina. Como saben su nombre completo. Natremia de 117 miliequivalentes. Paren la oreja ahí, ¿qué tipo de hiponatremia será? Potasio de 4.3, sodio urinario de 110 miliequivalentes, potasio urinario de 70, osmolaridad urinaria, ya la sacaron la osmolaridad urinaria, de 600 millones. Entonces ahora con todo esto, vamos a hacer una revisión del caso. He puesto en color todos los datos que son importantes. Es un politraumatismo, trauma craneoencefálico grave, edema cerebral, coma, poliúrico, hiponatremia progresiva y los laboratorios. Entonces, es importante, miren, la hidratación fue con coloides y cristaloides, quiere decir que se le administró bastantes líquidos. Es importante mencionar que tiene un sodio de 117, entonces ya tenemos parte del diagnóstico que es hiponatremia. ¿Por qué? Porque el sodio está bajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver nuestro esquema de atención. Primero, determinar si es hiponatremia. ¿Es hiponatremia? Sí, tiene un sodio bajo. Paso número 2, demostrar la hiposmolaridad. Porque si tiene osmolaridad normal o aumentada, es una falsa hiponatremia, no es una hiponatremia real. Entonces, ¿será que tiene una hiposmolaridad? Vamos a ver, ¿cómo puedo demostrarlo? Sacando la osmolaridad con esta fórmula. Entonces, yo voy a reemplazar los valores que ya tenemos. Tenemos el valor del sodio, que es 117, aquí lo copio. El valor del potasio, que es 4.3. La glucosa, que es 115, la constante de 18. El nitrógeno ureico, la urea, que es de 15, y 2.8 su constante. Entonces, yo voy a sacar con eso y me acompañan con los cuadros de calculadora. Primero hacen lo que está entre paréntesis, la suma, luego hacen la multiplicación y por último suman con estas divisiones. Y me va a dar este resultado: 248.9 miliosmoles. Díganme, ¿eso está normal, alterado, para arriba o para abajo? ¿Por exceso o por disminución? Disminución. ¿Cuánto es lo normal de la osmolaridad? 280. Muy bien. Entonces tenemos una osmolaridad baja. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Hemos demostrado que hay hipoosmolaridad. Bueno, ahora toca ver si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Si el paciente tiene uso de vasoactivos, fármacos vasoactivos, quiere decir que la presión arterial no está bien. Quiere decir que están poniendo medicamentos para subir la presión. Siempre que usted escuche paciente con vasoactivos, quiere decir que debe estar con algún medicamento que hace que aumente la resistencia vascular periférica y la contractilidad del corazón. Entonces, un vasoactivo se pone cuando hay hipotensión. Por lo tanto, este paciente debe estar hipotónico. Hiponatremia hipotónica. Vamos viendo sobre el diagnóstico entonces. Ahora va a tocar valorar el espacio líquido extracelular. ¿Será hipovolémico, hipervolémico o normovolémico? Ya les dije la respuesta ahorita. Como está con vasoactivo, hipovolémico. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Saber en cuál de estos va a encasillar. Vamos a seguir por aquí. Y para eso yo necesito ver la natriuria o el sodio en orina. ¿Cuánto estará el sodio en orina? 110 miliequivalentes. ¿Eso es menos o más que 20? Más que 20. Entonces, yo tengo que pensar en todas estas franjas de por acá. ¿Por qué me estoy encasillando aquí? Ay, me salté un paso. Porque miren, al estar con vasoactivos ese paciente, ¿será que sigue con la presión baja? Muy bien. Si le pusieron vasoactivos porque la presión estaba bajita y probablemente estaba hipovolémica. Pero al ponerle un vasoactivo y administrar bastante fluido, la presión mejora. Entonces hay la posibilidad de que el paciente esté hipovolémico o ya esté normovolémico
médico porque está bajo atención médica. Y yo voy a encasillar en estas dos opciones. Como el siguiente paso es ver el sodio en la orina y tenemos un sodio bastante alto de 110, yo pienso, ¿será que tiene un problema de pérdida renal? El sodio sí se está perdiendo por el riñón porque es mayor a 20, pero ¿será un problema de una insuficiencia renal o será un problema de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o será una insuficiencia suprarrenal, o será hipotiroidismo, o le están poniendo alguna tiacida o un diurético? Bueno, como ya más adelante con el clic acá, siempre es importante pensar, si es pérdida renal pura, probablemente ese riñón no está funcionando bien, pero sin embargo aquí me habla de una creatinina de 0.7, quiere decir que el riñón está bien porque la creatinina está normal. Entonces yo me voy y me salto a este otro bloque donde tengo una opción que ya les mencioné hace un ratito, que es la opción estrella. La secreción inadecuada de hormona antidiurética puede suscitarse en los pacientes con respuesta metabólica al trauma, lesiones, golpes, etc. Hay un montón de causas. Entonces, piensen siempre en esa posibilidad. Ahora, con la molaridad urinaria mayor a 600, yo reviso esta parte de acá, valoro la molaridad. Esa molaridad urinaria mayor a 600 coincide con esta opción mayor a 300, aumento de la hormona antidiurética. Entonces, al tener dos posibles causas, pues yo voy a encasillar que esto puede ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea que el paciente tiene una hiponatremia producto de una secreción inadecuada de hormona antidiurética, una hiponatremia verdadera. ¿Ven que están haciendo un diagnóstico como terapistas ahora ya ustedes? No es maravilla, ciencia, magia, es solamente lógica. ¿Ya? Conocer valores normales, saber fisiología y lógica. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Ya hicieron el gran trabajo hacer el diagnóstico. Eso es la mitad del trabajo. La otra mitad es hacer el tratamiento. No sirve de nada hacer diagnóstico sin tratamiento. Entonces vamos a ver el tratamiento para la hiponatremia. Primero hay que saber si era aguda o crónica el cuadro, ¿ya? Porque tengo ciertos prerequisitos para hacer la corrección. En los pacientes que el cuadro es agudo, probablemente son pacientes que tengamos por eventos quirúrgicos, pacientes que tienen respuesta metabólica al trauma. Y en estos pacientes, que es agudo, la velocidad de reposición no debe pasar a 0,5 miliequivalentes por hora. 0,5 por hora, no más. O sea, en 3 horas sería 1.5, en 24 horas sería de 10 a 12, en 48 horas sería de 18, pero a esta velocidad, 0.5 por hora, no más. Esto como cuando uno va con el auto fregándose a penitas, no avance más de 10 km por hora, se va a arruinar peor. Usted le da más rápido de 0.5 por hora y el paciente se va para otro lado. Lo complica, le produce un daño muy grave e irreversible. Sin embargo, si el cuadro es crónico, por ejemplo, esas personas que usan diuréticos hace años, los que usan tiacida, la famosa hidroclorotiacida, pacientes cardiópatas que usan diuréticos durante mucho tiempo, estos pacientes la velocidad de reposición podemos hacer hasta 8 miliequivalentes en 24 horas. Un poquito más rápido, pero aún así, si se da cuenta, es poquito la corrección. Vamos a aprender la parte aguda porque esa es la más delicada. 0,5 por hora. A ver, repitan. 0,5 por hora. Otra vez. 0,5 por hora. No se olviden nunca eso. Porque una reposición acelerada implica una complicación muy grave que se llama encefalopatía continuo-desmielinizante o síndrome de desmielinización homótica, o también se llama mielinólisis central continua. Eso es una iatrogenia. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Tetraplegia flácida irreversible. O sea, del cuello por abajo no siente ni mueve nada el paciente. ¿Sí? Como una gelatinita queda. Y eso es irreversible. O sea, lo va a dejar así de por vida. Iatrogénico porque eso solamente ocurre gracias a una corrección mal hecha. Por eso usted tiene que saber cómo se hace y encima vigilar al personal que trabaja con usted, las enfermeras, los internos, los estudiantes, los curiosos, todo el mundo. No se olviden que a veces la gente mira el suelo y cree que se le abre y lo pasa más rápido, se va a ir rápido a su casa. No es así. La velocidad aquí es clave. ¿Por qué?
¿Se acuerdan cuando teníamos este concepto de ósmosis? Cuando digo yo más concentración de solutos en este lado, por ósmosis el agua pasa de un lado al otro hasta que se equipara la densidad en ambos líquidos. Entonces, al ocurrir una corrección muy rápida, si yo le pongo un suelo isotónico, si yo le paso a esta célula una cantidad acelerada de líquido que tengan estas moléculas que voy a corregir, ¿qué cosa es lo que voy a corregir? Sodio. Yo le paso estas moléculas que son osmóticamente activas de manera súbita, va a pasar una deshidratación del espacio extracelular, voy a tener un edema cerebral intracelular, voy a tener daño tisular y esto va a ser irreversible. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a producir daño intracelular y las neuronas se regeneran. ¿Qué pasa con los axones? Se van a desmielinizar, y es lo que ocurre con esto, la desmielinización osmótica, producto de esto, de este concepto de ósmosis. Entonces se dañan los axones, ya no va a haber transmisión neurológica y por consiguiente tenemos nervios que no transmiten nada, que no funcionan, y tenemos una parálisis flácida en todo el cuerpo, tetraplegia de brazos y piernas. Entonces por eso el prerequisito dice 0,5 milequivalentes por hora y no más. Ahora vamos a ver cómo yo sé cómo voy a corregir. Primero conociendo el material. Y para eso les presento aquí las ampollas de cloruro de sodio. ¿Ya? La ampolla de cloruro de sodio al 20%, también conocida con el nombre común, estamos terminando por si acaso, con el nombre de Soletrol, tiene 34 milequivalentes de sodio y 34 milequivalentes de cloruro. La solución fisiológica al 0,9% o solución salina normal al 0,9% tiene 1000 ml de agua y en ello vamos a encontrar 154 milequivalentes de sodio y 154 de cloruro. En las presentaciones más pequeñitas, donde hay 500, tenemos la mitad de sodio y la mitad de cloruro. 77 milequivalentes de sodio y 77 de cloruro. La solución dextrosa en agua tiene 1000 ml y solamente tiene 50 gramos de glucosa y 1000 ml de agua. Aquí no hay nada de sodio, por si acaso. Se las menciono para que conozcan. Pero hay la solución dextrosa al 5% en solución salina. Quiere decir que en los 1000 ml de agua tengo 50 gramos de glucosa, igual que el anterior, pero además tengo 154 milequivalentes de sodio y de cloruro como en el suelo fisiológico. Son las presentaciones que existen. La solución salina al 3%, que tiene mayor concentración de sodio, y esta de aquí vamos a encontrarla con 512 milequivalentes. Vean que ahí tenemos de todo, desde 34, 154, 77 de sodio, hasta 512 de sodio. Solo quedan 3 diapositivas. Y esta es la parte más bonita de esto va a ser el examen. La fórmula de Droguet-Díaz. La fórmula de Droguet-Díaz nos enseña a corregir el sodio, diciendo que hay un cambio de sodio con esta fórmula. Lo que se hace es restar el sodio que estamos infundiendo en el paciente menos el sodio que el paciente tiene, que es el sodio sérico, dividido entre la agua corporal total más 1. Esa es la fórmula de Droguet-Díaz. De nuevo, sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido entre la agua corporal total más 1 ahí abreviado. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el agua corporal total? Es el peso o la fracción de agua. Decíamos que en los hombres era 0,6, en las mujeres 0,5 y varía un poquito en los adultos mayores. Ejemplo, mujer de 40 años, 70 kilos, que tiene un sodio de 115. Usted ya hizo su clasificación, su diagnóstico, ya tiene el nombre. Tiene una hiponatremia, hipovolémica, hipotónica. Hay que corregir ahora, después de que hizo todo el esquema que ya vimos. Entonces yo voy a ver, si yo agarro 2 ampollas y pongo en un suelo, ¿cuánto de sodio tendrá? ¿Saben qué me sirve? Y para eso voy a hacer este ejemplo. Si yo agarro un suelito de fisiológico con 1000 ml, ese suelo fisiológico tiene 154 milequivalentes de sodio. Y yo agarro y le pongo 3 ampollas ahí dentro. Cada ampolla, ¿cuánto tenía? 34 milequivalentes. Estos 3 ampollas van a dar un total de 102 milequivalentes. Más lo que tiene el suelo fisiológico, me da un total de 256. Y agarro una mezcla
cualquiera. 3 ampolletas, ay, a ver cuánto me da. Bueno, me va a dar un preparado que tiene 256.000 equivalentes. Entonces yo voy a ver si me sirve o no me sirve este preparado. Este suero de la infusión que acabo de ver, este preparado, 256.000 equivalentes menos el sodio que tiene esta paciente, 115, dividido entre el agua corporal total más 1. ¿Cómo saco agua corporal total? En las mujeres, 0,5 por el peso, entonces 70 por 0,5 y más 1. ¿Hasta ahí se entiende? Reemplazar, solamente reemplazar la fórmula. Yo hago lo de arriba, 70 por 0,5 es 35, más 1 es 36, la parte de arriba me va a dar 141 y abajo 36. Me da un total de 3.92. Quiere decir que si yo administro este preparado, voy a tener un cambio de sodio de 3.92 miliequivalentes en este paciente. ¿Me entienden? Sí. Si yo le administro todo esto, va a subir 3.92. Eso me dice la fórmula. Me ayuda a calcular cuánto va a cambiar el sodio. Y si la paciente tenía 115, ¿con cuánto va a quedar? 105, 118, 119. 118.92. Sí. Y se acerca al valor seguro. El valor seguro es de 120 en adelante. Entonces estoy cerca del valor seguro. Le puedo ir administrando esa cantidad, hacer un nuevo iodorato para ver cuánto está el sodio y después volver a repetir la corrección. Porque está haciendo poco a poco. Lo importante es que yo me acerque lo más que pueda al valor seguro. Pero ¿qué les había dicho hace un momento? Que hay que tomar en cuenta la velocidad. Entonces, este 3.92 de sodio, que es lo que va a aumentar en el paciente, yo tengo que recordar los requisitos: 0.5 miliequivalentes por hora, no más. Entonces, si este preparado que yo acabo de calcular de 1000 ml de fisiológico con 3 ampollas de cloruro de sodio, necesito saber en qué tiempo lo voy a administrar. Yo no puedo pasar más de 0,5 por hora, entonces hago reglas de 3 simples. ¿En cuánto tiempo deberé pasar este 3.92? Que es lo que tiene, lo que va a cambiar todo ese suero. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Ya hago reglas de 3 simples, 3.92 por 1 dividido entre 0.5. Y me va a dar un total de 7.84, yo lo redondeo a 8 horas. Quiere decir que no debe pasar en menos de 8 horas este preparado, para no atentar con la regla. Este 3.92 debe entrar en este periodo de tiempo. ¿Muy bien? 3.92 más los 115 que tiene la paciente me da 119. Eso es lo que va a cambiar cuando yo le administre todo este suero preparado. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Vamos a otro ejemplo. Usted calcula cuánto y en qué tiempo. Y después repite el procedimiento si es que necesita nuevamente calcular. Ahora una persona mayor, un abuelito, una abuelita, una mujer que tiene insuficiencia renal crónica, 50 años, 60 kilos y que tiene un sodio de 110. Un paciente renal crónico hay que administrar poca cantidad de agua, de fluido, porque ellos no pueden producir orina como las personas normales, porque no están con esa patología. Entonces, aquí voy a hacer un preparado un poquito más concentrado porque no puedo darle yo grandes volúmenes de agua. Entonces, en este paciente ya tengo el diagnóstico, usted ya hizo el diagnóstico de una hiponatremia hipervolémica, hipotónica grave crónica. De hecho, el diagnóstico ya con la tabla que vi. Hipervolémica porque es insuficiencia renal, tiene mucho volumen, no le puedo agregar más agua de la que tiene esa persona. Voy a usar la fórmula de Revema-Díaz para calcular el sodio y voy a hacerlo con menos suero. Entonces, ¿yo con cuánto calculo? Digamos con 500 ml, menos volumen, ¿verdad? Y le agrego 2 ampollas de cloruro de sodio, cada una con 34 miliequivalentes, que me da un total de 145 miliequivalentes del preparado. Vuelvo a reemplazar el sodio de la infusión, 145, menos los 115 que tiene la paciente, dividido entre el agua corporal total, 60 por 0.5 más 1. Yo hago todo este procedimiento y me da un resultado de 1.13. Eso es lo que va a subir cuando yo la administro. Entonces, el paciente con 1.13 más los 110 que tenía es muy bajito.
por el volumen, porque no le puedo pasar mucho suero a un paciente abuelito con insuficiencia renal. ¿Y en cuánto tiempo la administraré? Calculo el tiempo que voy a necesitar. 0,5, mi equivalente en una hora, y yo calculo 1.13 en qué tiempo va a pasar. 1.13 por 1 entre 0.5 me da un total de 2.26 horas. O sea, 2 horas y media. En 2 horas y media puedo pasar esto. Y luego la siguiente es volver a repetir y volver a repetir poco a poco hasta encontrar el valor normal. Lo importante es que usted aprenda que no debe administrar de manera apresurada y que debe hacer controles periódicos en este paciente. Cuando haga correcciones, haga un control luego de 4 a 6 horas. O si es que completó la corrección, una hora después de completar la corrección, haga un control nuevamente del suelo. ¿Alguna pregunta, señores? Rato. Deshidratación grave tiene que hidratar. Y lo vamos a ver en el tema de hipernatremia. ¿Cómo se hace la separación? ¿Ya? Me falta el tema de hipernatremia para completar el sueño. Ustedes me dicen si quieren que marquemos un día, lo hacemos por la plataforma, o quieren que les pase el video. Y lo ven cuando quieran. Ya. ¿Marcamos un día o solamente les paso el video? Levanten la mano quienes quieren que marquemos un día de clase extra. ¿Quiénes quieren que les pase el video?